Hola, hola, ¿qué tal? ¿Ya están por acá? Hola, profe, buenas tardes. Hola, Hola, profe, buenas tardes. ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, profe, buenas tardes. Bien, gracias. Qué bueno, me da gusto verles. El día de hoy, pues están, me parece que todas, que la mayoría. Si Blay Arias, ¿a ti no te había visto? No, profe, bueno, rápidamente le comento para no interrumpir la clase. Lo que Adelante. pasa es que inicié con mis compañeras desde el inicio, solo que tengo un mes que me hicieron una primer cirugía. Me empecé a recuperar, pero luego ya después no me dieron buenas noticias y el sábado pasado, hace 8 días, me volvieron a intervenir. De hecho, ahorita tengo que estar en reposo, pero me vine aquí no puedo escribir muy, bueno, de hecho no puedo escribir, pero pues quiero escuchar la clase y como no tengo contacto de teléfonos o algo así, solamente me comentaron que iban a hablar con ustedes pues para que vieran de qué forma nos podíamos, poner al corriente por este mes que estuve pues en cama prácticamente. Muy bien, sí, Blay, de acuerdo. Muchas gracias por hacer el comentario y me da gusto verte por acá y que poco a poco ya vayas recuperándote. Sí, afortunadamente, como estamos trabajando desde la virtualidad, todas las clases se quedan grabadas y entonces puedes acceder a ellas desde la plataforma y revisa las actividades que están ahí pendientes y tú me dices si hay alguna que no puedas realizar o que te cueste un poco de trabajo. Ya veríamos también la forma de cómo hacerle, pero el objetivo, de alguna manera, en esta materia de metodología de la investigación, como todas las actividades están encaminadas a generar esto, un trabajo de investigación, pues ojalá puedas irlas haciendo, ¿no? Desde el comienzo, aunque ya se hayan vencido en plataforma, tú puedes entregarlas sin ningún problema. Y cualquier duda, cualquier inquietud, pues yo estoy atento a que tú me comentes y lo revisamos. ¿Te parece? Le agradezco mucho. Si me podría facilitar un correo para yo poder ponerme al corriente poco a poco y le mandando pues lo pendiente. Claro. Sí, cómo no, te comparto mi correo. Lo anoto en el chat si gustas. Sí, por favor. Pero no sé si tienes acceso a la plataforma porque pues nos comentan que todo debe ser también desde plataforma, o sea, que nos entreguen los trabajos desde la plataforma. Entonces, también por eso, checarlo. Sí, nada más tengo una duda. ¿Se pueden ir mandando a través de la plataforma? ¿No vencen los días? Porque tenía yo entendido que vence el tiempo que nos dan para poder subirlos. En caso de que si ya no puedas enviarlos, está bien, sí, sí me los envías por correo. Pero Okay. si todavía se puede, aunque haya vencido la fecha, adelante, ¿vale? Ok, gracias, profe. Le No, ¿de agradezco. qué? Sí. Ok, les dejo ahí mi correo también, por si no se puede. salvadorgomezacadémico@gmail.com. Ajá. Y si alguien tiene algún detalle específico, también le dejo el WhatsApp, ¿va? Para que lo anoten y si hay alguna situación, pues ahí estamos en contacto. Muy bien, pues bueno, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a retomar según y de acuerdo a nuestro programa, al programa que les envié. Para esta cuarta sesión tenemos que ver la justificación de una investigación. Entonces vamos a retomar un poco de lo ya visto la sesión pasada, porque hay que ir ligando los temas, ¿no? Los temas están relacionados, hay que ir entendiendo justamente el porqué de cada uno de los elementos de la investigación y pues bueno, hasta poder llegar a esto que vamos a llamar la justificación de una investigación. ¿Vale? Muy bien. Pues espero que les haya ido muy bien en su semana y que estén pues este día de hoy con todas las ganas, con toda la actitud y con toda la disposición para seguir generando conocimiento. Y que bueno, la investigación pues siempre va a estar ahí, ¿no? Ya lo comentábamos en clases anteriores. Nosotros en mayor o menor medida nos volvemos investigadores para diversas circunstancias y como profesionales de la educación pues evidentemente tenemos que conocer
cuáles han sido aquellos grandes temas desde la educación que se han dado respuesta y sobre todo desde qué área, ¿no? Algo que es muy relevante que mencionábamos la clase pasada es que nosotros tengamos claro justamente desde qué ciencia o desde qué área se está dando la respuesta, ¿no? Que eso ya también lo iremos viendo de a poco. Muy bien. La tarea que había quedado para el día de hoy era revisar a Sampieri, el capítulo 3, que nos habla acerca de este planteamiento de la investigación. Y uno de los subtemas es justamente ese. ¿Cuáles son las fuentes de ideas para una investigación? En las sesiones pasadas yo ya les he cuestionado, yo ya les he preguntado, y a cada una de ustedes me han dicho sus intereses, sus inquietudes, cuáles son los temas que les gustaría investigar. Y bueno, una de las preguntas acá es justamente esa. ¿Cuáles son las fuentes? Es decir, ¿dónde se originan las ideas para realizar una investigación? Y vamos a comenzar con Fabi. Fabi está por acá. Fabi. Sí, aquí estoy, profe. Muy bien. ¿Qué dice Sampieri, Fabi, respecto a dónde se originan las ideas para una investigación? Según lo que revisaste del capítulo 3 o según lo que tú creas también, incluso si no lo revisaste, ¿tú qué opinas? ¿Desde dónde se originan las ideas para una investigación? ¿De cuál capítulo? Porque creo que no hice ese entonces. ¿Qué caray? De lo que había quedado de tarea para hoy. Me parece el capítulo 3 de Sampieri. No, entonces yo lo hice mal. Creo que hice el 2. Ok, no recuerdo si era el 2 o el 3. Ahora checamos el programa, pero bueno, en esto que teníamos para hoy nos hablaba justamente de eso, que de alguna manera también ya lo comentamos la sesión pasada. Y si no lo hiciste. Sí, profe, es que la sesión, no, sí le mandé tarea, pero creo que no era, entonces me confundí. Y la sesión pasada sí estuve la mitad, pero la mitad se me fue en internet y por más que me quise conectar, pues ya no pude lograr entrar a la clase. Ok, Fabi, no te preocupes. Bueno, vamos a hacer la pregunta general para ti también. ¿De dónde crees tú que surgen las ideas de una investigación? Surgen de un cuestionamiento, de alguna pregunta, alguna duda que pudiéramos tener y de ahí surge la idea para podernos cuestionar e investigar sobre ese tema. Muy bien, Mari Carmen, ¿sí? Perfecto, ¿no? Surgen de esas lagunas epistemológicas que a veces tenemos. Tiene que ver con esos vacíos que nosotros queremos llenar porque tenemos alguna duda, tenemos alguna pregunta. Y pues como seres humanos yo creo que todo el tiempo nos hemos cuestionado muchísimas cosas y en ese sentido también se originan las ideas. Sampieri lo dice concretamente, surgen de las experiencias personales. Esa es la frase que él utiliza. ¿De dónde surgen las ideas de investigación? Pues de nuestras experiencias personales. ¿Sale? ¿Se acuerdan que yo les preguntaba desde el primer día de clase? Vayan pensando qué tema les gustaría investigar. Y entonces, híjole, el profe de metodología de la investigación me dijo que pues vamos a investigar y que vaya pensando en algún tema para investigar. La pregunta sería, ¿qué fue en lo primero que pensaron? Pues evidentemente pensaron en lo que conocen, en lo que han vivido, en lo que han experimentado y me lo platicaron en su momento, ¿se acuerdan? Por ejemplo, Mari Carmen me dice, pues bueno, yo ya llevo tantos años en educación y yo he trabajado en este sector, entonces me gustaría trabajar sobre esto. Y así cada uno de ustedes, me dijo Esther en su momento, bueno, yo tengo 2 hijas que estudian primaria y me llama la atención cómo en la pandemia, pues, utilizaron algunos profesores los juegos, la tecnología para que los niños aprendieran. Y entonces mi duda es qué tan eficiente es ese tipo de aprendizaje. Entonces Sampieri lo dice en el capítulo 3, justamente que todas nuestras vivencias, incluso una película, un programa de televisión, ahora que se dio como las clases virtuales, la lectura de un artículo, una plática con amigos, incluso hasta un partido de fútbol, puede ser tema para una investigación. De ahí pueden surgir nuestras ideas, de todo lo que nos rodea,
ya lo veíamos también en la sesión pasada, los datos están en todas partes, ¿no? Los datos están en todas partes, solo que ya no tenemos que ver la realidad como personas comunes, ya tenemos que ver la realidad como profesionales de la educación. Todas las otras materias, todos los demás bimestres que irán cursando, les irán justamente afinando esa capacidad desde la teoría, desde la técnica, para tratar de entender y para tratar de explicar la realidad de acuerdo a diversas posturas, de acuerdo a diversas áreas, de acuerdo a diversas ciencias y todo lo que se ha hecho antes, ¿no? Entonces, eso es un tema de investigación. Y a lo mejor ahora en esta clase y en esta materia de metodología de la investigación, yo les pregunto qué ideas tienen y apenas estamos empezando a lo mejor a conocer algunas teorías, a lo mejor a revisar algunos autores, dependiendo las materias y las asignaturas que ustedes lleven y revisen, pero a lo mejor en algún momento les va a tocar hacer una tesis y entonces cuando su asesor de tesis les diga, bueno, piensen en un tema de investigación, porque el asesor de tesis no te va a dar tema, tú lo tienes que elegir, porque se supone que es un tema que a ti te gusta, que a ti te apasiona, o como bien lo dijo Mari Carmen, porque es un tema en el cual tú tienes duda y el cual quieres investigar y el cual quieres contestar qué es lo que acontece. Por ponerles un ejemplo, y porque me consta y porque es el mío y personal, cuando yo empecé a realizar mi tesis de licenciatura, estaba como casi todos, pues no sabía qué tema investigar, ¿no? De tantos que me gustaban y entonces estamos para aquí, para allá. Y de principio dije, pues bueno, voy a hablar yo estoy en una licenciatura en letras, y entonces dije, voy a hablar de la literatura de la década de los 60 en México, esta corriente que le han llamado la literatura de la onda. ¿Por qué? Porque a mí me gusta, porque es un lenguaje y unas historias con las cuales me identifico y los autores escriben de esta manera. Entonces yo empezaba a hacer de la onda. Y en eso estaba cuando de pronto, viendo una telenovela colombiana, o sea, así literal, yo estaba viendo una telenovela colombiana, la cual pues me hice hábito porque me atrapó la historia, que se me viene a la cabeza un tema de investigación. La telenovela colombiana se llamaba en ese entonces La hija del mariachi, o sea, así literal. En México hicieron un refrito también de esa telenovela, pero lo que a mí me llamaba la atención de esta telenovela fue que utilizaran canciones de mariachi y que lograron mezclar lo que pasaba en la historia de la novela con las canciones, y a veces los mismos protagonistas de la telenovela se decían los sentimientos a través de canciones, ¿no? En lugar de decirte, me pasa esto o tengo este sentir, pues bueno, empezaban y se dedicaban a una canción. Entonces, cuando yo hablé con mi tutor de tesis, el doctor Rodrigo Bazán, quien se había titulado en la licenciatura en Letras Hispánicas por la UNAM y se había doctorado en el Colegio de México en ese entonces, y había sido reconocido porque su tesis de licenciatura se la publicó el Fondo de Cultura, la cual pues tenía que ver con los boleros en México, este género de boleros, de música de bolero y análisis del discurso. Pues yo le dije, oye, Rodrigo, pues yo quiero hacer una tesis de canciones rancheras mexicanas, ¿no? Porque creo que ahí hay un importante tema. Y entonces, bueno, Rodrigo me hizo darme cuenta que pues teníamos que primero delimitar el tema, porque como ven, pues mi tema era muy extenso, canción ranchera mexicana. Y entonces fuimos delimitando, analizamos las canciones que me llamaron la atención, los discursos, y de a poco nos dimos cuenta que la mayoría de las canciones que yo había notado, que me habían interesado para analizar, eran de un autor en específico que era José Alfredo Jiménez. Entonces, pues ya delimitamos ya no de todos los autores y todas las canciones rancheras, sino específicamente las de José Alfredo Jiménez. Y dentro de eso también, pues habría que ver cuáles canciones, porque José Alfredo Jiménez escribió aproximadamente 500 canciones y no podía poner en una tesis de licenciatura o analizar 500 canciones porque iba a ser algo muy vago. Tenía que finalizar un corpus sobre el cual trabajar. Y entonces me quedé con las canciones que hablaban de amor y de desamor de José Alfredo Jiménez. Era como un análisis poético de cómo la canción ranchera y en específico este poeta popular llamado José Alfredo Jiménez, pues lo notaba, ¿no? Entonces, de hecho, por ahí tengo el cancionero completo de José Alfredo, si quieren por ahí se los busco. En su momento, bueno, me tocó hacer esta investigación, fuimos de a poco cerrando y delimitando el tema, pero les cuento esta anécdota justamente porque pues nadie lo esperaba. Surgió mi tema de investigación viendo una telenovela colombiana. Incluso en una parte de la justificación yo lo escribí
Y había una profesora que me decía, bueno, esto es como un cuento, no lo pongas en la versión oficial. Y mi tutor de tesis en ese momento, Rodrigo, me dijo, sí, ponlo porque es interesante y ponlo en la parte de agradecimientos, ¿no? Pero bueno, ya cuando uno escribe una tesis y hace una investigación, pues es en otro sentido. Algo similar me pasó en la maestría. En la maestría yo quería mezclar la literatura con la docencia. Mi maestría es en docencia. Y cómo a través de las prácticas literarias, a través de la lectura, podemos generar estrategias de aprendizaje. O qué ha pasado con la lectura en diferentes niveles, que pareciera ser que cada vez los estudiantes se aficionan menos por la lectura, ¿no? ¿Qué estrategias estamos utilizando los docentes que no podemos hacer clic a veces con todos los alumnos y hacer que se interesen por la lectura? Entonces estaba yo pensando en ligar la literatura con la docencia cuando lo que más me estaba haciendo ruido en ese momento era la pandemia y lo que estábamos haciendo en Educatón. Y entonces mi tema de investigación para la maestría fue estrategias didácticas en Educatón a través de la pandemia. Y ya lo mencionábamos también, en algún momento hay dos tipos de investigaciones, una diagnóstica, que se llama también básica, que solo te enteras e investigas qué estrategias han hecho, cómo lo han hecho otros países, etcétera. O también una investigación aplicada o de intervención, es decir, que lo que tú investigas también lo apliques. Y en Educatón hicimos algo similar. De repente llegó la pandemia y dijimos, bueno, ¿cómo le hacemos para que todos estos grupos que están en presenciales no se detenga su proceso de aprendizaje y continuemos con justamente las clases en línea? Y bueno, ustedes nos veían ahí con los directivos y los principales actores, casi cada 8 días, cada 15 días, modificando estrategias, cambiando, afinando lo que creíamos que no, que sí. Y todo eso es parte justamente de cómo generas aprendizaje en una población que es muy extensa. Y bueno, esos fueron mis sujetos de investigación. ¿Se acuerdan que en alguna diapositiva también hablábamos de los sujetos de investigación, cuáles son los objetos de investigación, ¿no? Entonces, ese fue mi tema también y me atrapó este tema porque era lo que estaba viviendo en ese momento el año pasado, que para todos creo que fue muy, muy caótico, ¿no? Sí, con sus excepciones, pero en general fue una época de cambios, fue una época donde los docentes especialmente cambiamos, crecimos, modificamos y nos reinventamos, sobre todo en Educatón, pues les repito, cada 8 días, cada 15 días estábamos entre el ensayo y el error, ¿no? Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, recuerden que pueden ustedes detenerme en cualquier momento si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta o alguna aportación. Por favor, háganmela saber. Y lo vamos revisando. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo surgen las ideas de investigación? También es uno de los subcapítulos que menciona, uno de los incisos que menciona Sampieri, acá en el capítulo 3. Y bueno, vamos a escuchar a Xochitl, a ver si puede ayudarnos con esta pregunta. La respuesta a esta pregunta, Xochitl, ¿tú qué dirías? Bueno, creo que no tiene audio. Abigail, ¿tú qué opinas? ¿Cómo surgen las ideas de investigación? ¿Tienes el audio apagado, Abby? No sé, en diferentes fuentes, ¿no? Como libros, revistas, periódicos, en el internet. Ok, sí. Sí, bueno, esto es relacionado muy bien con lo que mencionamos hace un momento acerca de las fuentes de las ideas, es decir, ¿dónde están las ideas? Pues en todos lados, en la lectura de un artículo, en internet, en una película, platicando con un amigo, con tu pareja, viendo lo que les pasa a tus seres queridos. Ahí surgen, son las fuentes. Pero según Sampieri y otros autores, mencionan
estos elementos de donde surgen las ideas de investigación. ¿Cuáles son los elementos? Son la inspiración, la necesidad de cubrir huecos de conocimiento, que era lo que ya nos mencionaba Mari Carmen, la conceptualización, la oportunidad, y se añade la necesidad de resolver una problemática. ¿Sale? Entonces vamos a ver cada una de ellas y vamos a irlas comentando. ¿Qué opina? Bueno, vamos con la primera, la inspiración. Esther, ¿estás por acá? ¿No estás? Creo que tampoco está Esther. Bueno, ¿me ayudas, Sibley, a leer inspiración? Inspiración dice, basada en los intereses personales del investigador, pero no es suficiente. Se requiere trabajar en el tópico o idea para pulirla y acortarla. Muy bien. Sí, no sé si les ha pasado, no sé si han escuchado, que a veces las ideas llegan cuando te inspiras. Por ejemplo, por mi formación de licenciado en letras, de escritor, incluso un poco, y tener conocidos o compañeros que a su vez son poetas o creadores literarios, incluso los artistas a veces van por la vida diciendo eso. Es que es la inspiración, ¿no? Le preguntan a tal artista, a tal personaje, a tal autor, y le dice, oye, ¿cómo le hiciste para crear tan magnífica obra? Y entonces dicen, es que es la inspiración. Y bueno, ¿qué es eso de la inspiración? A veces se dice que es como un estado místico que de repente te llega y te alumbras. Y sí, a veces pasa eso. Sin embargo, no se necesita solo de pura inspiración y no hay como tal una pura inspiración, sino también necesitamos trabajar esa inspiración. Por ejemplo, los poetas. A veces se cree que la poesía, por poner un ejemplo, es producto de la inspiración. Algunos poetas dicen, es que la musa bajó a visitarme y entonces tuve un rapto místico y me puse a escribir este poema tan hermoso. O estaba bajo los... Hay quien dice, necesito tomarme una copa de vino para poder inspirarme. O hay quien dice, necesito estar en cierto estado para tener inspiración. Pero más que la inspiración siempre es un trabajo. Los poetas, a pesar de que argumenten algunos de ellos que es por mera inspiración, por mero talento, sí se requiere de un trabajo también. O sea, no me imagino a ningún poeta o a ningún compositor de música o algún artista en general, incluso algún escritor, incluso a quien hace un ensayo, que en la primera salga su obra, ¿no? Por ejemplo, ustedes si en alguna materia les han pedido es que escriban un ensayo, que escriban un resumen y que sea de su inspiración, por decirlo de alguna manera, yo creo que tuvieron que escribir, borrar, leer, copiar, estar puliendo, como se dice, el trabajo. Entonces, lo mismo pasa acá. Aunque la idea surja de repente de una inspiración, pues hay que irla puliendo. Por eso se acuerdan que yo les decía, a ver, escriban sus preguntas de investigación, aunque en el camino cambien, pero vamos a irlas puliendo, vamos a irlas acotando, vamos a irlas trabajando, porque se trabaja incluso cuando tú redactas tu tesis o cualquier texto que tú redactes, lo terminas, dices, ya llevo 2 cuartillas, lo dejas un día, 2 días o más tiempo y regresas y lo lees y ves otras cosas y dices, híjole, le voy a cambiar esto, siempre que dejas reposar una idea o un texto, puedes regresar a cambiarlo. Entonces, de esto nos habla también la inspiración. No sé si hasta aquí quede claro, me explique o hay alguna duda. Por favor, váyanmelo comentando. O sea, te llega la idea, pero aunque llegue la idea en el momento obviamente que te inspires, pero igual requieres de un tiempo para ponerle cuerpo a esa idea, ¿no? Justamente y uno de los ejercicios que hicimos en las primeras clases, ya te das cuenta, es que pensáramos en un tema que a lo mejor era muy, muy extenso y después vamos a mezclar los sujetos con los objetos de investigación y los factores y de eso hacer un planteamiento, es decir, hacer una pregunta. Porque hacer investigación es de alguna manera responder a esas preguntas y aunque ya tuviéramos una pregunta formulada con una oración, pues nos íbamos a dar cuenta que en el camino la íbamos a
a depurar, a modificar. Así es. Vamos a lo siguiente, que es oportunidad. Gracias, Sibley. ¿Me ayuda, Mari Carmen, por favor, a leer ese apartado de oportunidad? Oportunidad. Surge cuando por facilidad podemos indagar sobre algún tema, ya sea que algún familiar o persona cercana nos pueda brindar acceso a este o nos sea solicitado en nuestra escuela o trabajo y tengamos apoyo. En ocasiones puede resultar que haya fondos o recursos para investigar sobre cierto tópico. Gracias. Muy bien. Bueno, ustedes, afortunadamente, bueno, ahora que están cursando esta licenciatura en la modalidad virtual, pues tienen esto que podemos llamar oportunidad, por un lado, porque justamente las clases tienen ese objetivo de que ustedes puedan dialogar con diferentes profesionales de cada área y desde ahí pueden surgir cosas que me interesen, que me gusten y con las cuales yo puedo discutir, puedo dialogar, puedo cuestionar para ir poco a poco generando mayores aprendizajes. O quizá también, y esto es muy común, que alguno de nuestros familiares sea un profesionista y como yo platico con él y me gusta cómo piensa o me gusta a lo que se dedica, pues empiezo a enterarme de estas cosas. Un poco, y por poner un ejemplo, lo que Platón llamaba pasar de la doxa a la episteme. A veces, y ustedes creo que mejor que nadie lo saben, alrededor de nosotros hay mucha gente que casi opina, o la gente en general opina de todo siempre, pero se queda en eso, en lo que Platón llamó la doxa, la simple opinión. Por ejemplo, estoy en grupos de WhatsApp de vecinos, por ejemplo, o de la misma comunidad de la colonia en donde vivo, y todo el mundo, ¿no? Sale una problemática y todo el mundo opina, ¿no? Pero esa opinión se queda justamente en eso, porque no tenemos especialistas en el área. Sería a lo mejor diferente si opinara respecto a ese tema, pues un especialista, a lo mejor si es del COVID, un médico, un biólogo, a lo mejor un bioquímico, por ejemplo. Y ahí es donde iría justamente la parte un poco más de lo que llamamos la episteme. Ya no se queda en la simple opinión, ¿no? Es como salir a la calle y decir, ¿tú qué opinas de la pandemia? Y cualquier persona te dirá lo que opine de la pandemia desde su experiencia, desde lo que conoce, desde lo que sabe. Pero siempre será más, me parece, pudiera estar yo equivocado, pero me parece que sería más nutrido conocer la opinión de un investigador, ¿no? De un científico o especialista en el área. Y a esto es a lo que llamamos oportunidad, porque a veces podemos tener la oportunidad de crear nuestro propio capital cultural. ¿Se acuerdan que es uno de los conceptos que mencionábamos en la clase pasada? El capital cultural son todos esos aprendizajes y experiencias que nosotros nos nutrimos, ¿no? Que si a veces pues carecemos, pues se empobrece también nuestro capital cultural. Muchas personas a lo mejor como ustedes que han hecho viajes a otros estados o a otros países, incluso pues eso es parte del capital cultural que ustedes tienen, parte del aprendizaje. Incluso el leer una novela, el ver una serie, el ver una película, es parte del capital cultural, ¿no? Por ejemplo, yo tengo alumnos de secundaria que de repente me empiezan a preguntar de las películas de Marvel y como no las he visto todas, de repente pues mi capital cultural no me da para poder hablar de las películas de Marvel. Pero a lo mejor tengo el capital cultural en otro sentido. Entonces, de eso se trata, la oportunidad va ligado como con el capital cultural, que es el bagaje de todo eso que nosotros nos nutrimos, ¿no? Puede ser una película, puede ser una plática con un especialista, una conferencia, una serie, una historia, una novela, etc. Vamos a la parte de necesidad de cubrir huecos de conocimiento. ¿Me ayuda Abigail, por favor? Ok, es frecuente que el investigador que se vaya compenetrando con algún campo de conocimiento detecte temas poco estudiados o no investigados en su contexto y decía centrarse en estos. Resulta un disparador muy común de estudio. Así es. Justamente hay que enterarse de cuáles son las investigaciones, porque a veces creemos que nuestro tema es novedoso,
pero quizá ya lo han escrito muchos. Y en esa parte de cuando investigamos nos damos cuenta que a lo mejor hizo falta, porque ninguna de las investigaciones y ninguno de los ensayos son investigaciones acabadas, para encontrar que siempre hay como que tela de dónde seguir cortando para investigar. Y entonces a veces los investigadores pues cubren todos esos huecos de conocimiento que han quedado y le quieren seguir con esa idea. ¿Vale? Vamos a la conceptualización. Muchas gracias, Abigail. Y nos ayuda Esther. No sé si ya regresó Esther. ¿O tiene algún problema de audio? Bueno, no está. Fabi, ¿estás por acá? Profe, estoy escuchando. Espérenme, déjeme, lo veo, lo leo. Sí, la parte de conceptualización. Detectar un fenómeno o problema de investigación que requiere indagarse en profundidad o aportarse mayor conocimiento o evidencia para conocerlo, definirlo, describirlo y o comprenderlo. Muy bien, muchas gracias, Fabi. Tiene que ver entonces con la conceptualización. Fíjense que nosotros pensamos con conceptos, ¿no? Que conceptualizar es una capacidad del cerebro que consiste en abstraer. Ustedes a lo mejor cuando lleven alguna materia de neuropsicología o psicología o epistemología, si es que ya lleva alguna, pues también revisarán que una de las formas del cerebro humano para generar aprendizajes es a través de la conceptualización. Y conceptualizar consiste en abstraer las diferencias de un objeto o de una cosa y borrar esas diferencias y crear el concepto de ese objeto, ¿no? Pensamos con conceptos, pensamos a través de estas ideas para comprender de mejor manera los fenómenos, los objetos, etcétera, ¿no? Podemos describirlo de mejor manera. Y bueno, la última que es necesidad de resolver una problemática, me ayuda, no sé si Xochitl esté por ahí. Ok. Gracias, Xochitl. Sí, me parece que sí lo has leído, nada más que se cortaba un poco. Pero muy bien, esto que acaba de leer habla justamente de la necesidad de resolver problemáticas. ¿Por qué es importante y cómo surge la investigación? Porque el ser humano a lo largo de la historia de la humanidad ha tenido muchas problemáticas y entonces para tratar de resolverlas, pues hay que hacer investigación. Imagínense cómo se creó la cura de este virus que actualmente nos afectaba a nivel global, a nivel mundial, pues a través de una investigación, ¿no? A través de pruebas. ¿Cómo se crearon las vacunas en general de las diferentes enfermedades? Pues a través de eso, de hacer investigaciones. Cómo se ha creado la tecnología, cómo ha avanzado la ciencia, cómo ha avanzado en general el campo del saber, pues a través de eso, de las investigaciones. ¿Cómo ustedes como docentes van a comprender realmente todo lo que representa y esta relación que hay entre la enseñanza y aprendizaje? Pues a través de esto, de la investigación y de conocer todo lo que implica el ser un docente, ¿no? Porque a veces decimos, y hay personas que pueden afirmar que la docencia es una de las carreras más sencillas, ¿no? Más fáciles, cuando pues realmente no, es una tarea muy compleja con mucho compromiso. Y entonces a nosotros o a ustedes como profesionales de la educación, pues tenemos que aceptar y hacernos cargo de esa gran responsabilidad. ¿Cómo? Pues a través también de la investigación. Muy bien, dejando de lado cómo surgen las ideas, pasemos ahora a la vaguedad de las ideas iniciales, que también esto lo menciona Sampieri en el capítulo 3, que nos dice, como ya hemos platicado, que al inicio nuestras ideas son como muy vagas, ¿no? Empezamos a vislumbrar poco a poco
qué es el tema y cuál es el tema de lo que yo quiero investigar. Pero entonces, como ya lo hemos dicho varias ocasiones, pues tenemos que irnos poco a poco, adentrarnos y familiarizándonos con el campo de conocimiento. Ya que tengamos un tema, ya que tengamos una idea, hay que preguntarnos lo siguiente: ¿desde dónde voy a contestar esta problemática? Porque la misma problemática puede ser contestada desde muchas áreas. Puede ser contestada desde la medicina, desde la psicología, desde la sociología, desde la historia, desde la filosofía. ¿Se acuerdan que por eso a nuestra licenciatura se le ha llamado así, Ciencias de la Educación? Porque podemos echar mano de cualquier metodología, de cualquier ciencia, de los diferentes autores. Entonces, algo que ustedes tienen que tener claro al principio es desde dónde van a contestar, desde qué campo de conocimiento van a contestar dicha problemática. Por eso, en plataforma yo les compartí 2 libros, el de Palacios y el de Gadotti, donde de alguna manera resumen a los autores más representativos en educación. Tenemos a Freire, tenemos a Rousseau, a Montessori, tenemos a Freinet, tenemos a Vygotsky con el aprendizaje, tenemos a todos los autores más representativos de ciencias de la educación, y eso para que ustedes también logren darse una idea. Yo creo que en las diferentes materias que han revisado con otros profesores, pues ya habrán visto, ¿no? A lo mejor con la profesora Fátima en psicología, ya les ha mostrado tales autores. A lo mejor con la profesora Adriana en filosofía también les ha mostrado otros autores. Y entonces de a poco ustedes tienen que ir descubriendo los métodos para los cuales empezar a aclarar sus ideas. Y para ello hay necesidad de conocer los antecedentes. Es decir, siempre que elijan un tema, siempre que digan, yo voy a hablar de este tema, pues tienen que echarle un vistazo a qué se ha dicho antes. ¿Vale? ¿Qué se ha dicho antes? ¿Qué han dicho otros autores? Y poco a poco iremos guiando nuestra propia idea, ¿no? Esto que se llama el encuadre desde la disciplina desde la cual quiero centrar mi investigación. Son como los puntos que hay que ir tomando, por eso tienen como palomita, al momento de hacer una investigación. Tienen que estructurar formalmente la idea, seleccionar la perspectiva desde la cual se abordará, la perspectiva, el enfoque, lo que les comentaba, el encuadre o la disciplina desde el cual se va a centrar la investigación, y también definir el enfoque. Y como ya vimos en la clase anterior, el enfoque de una investigación puede ser cualitativo, puede ser cuantitativo o puede ser mixto. ¿Vale? Entonces, todo ese es nuestro trabajo como investigadores que tenemos que ir tomando justamente en cuenta para realizar nuestra investigación. ¿De acuerdo? Y bueno, tenemos acá algunos criterios para generar las ideas, cómo combinar los intereses personales con un campo académico, cómo considerar los problemas o situaciones que afectan a nuestra familia y los generamos, cómo tomar en cuenta los temas científicos de interés personal. Por ejemplo, si a mí me interesa el fútbol, pues lo primero que digo, bueno, me interesa el fútbol. Pues ¿desde qué campo? Ah, pues desde la medicina deportiva. Mis ideas posibles son qué tan eficacia son las distintas terapias de las lesiones de músculos en las piernas, cuáles son las técnicas para operaciones de meniscos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, del fútbol en general, me centré solo en medicina deportiva, que es un campo del saber, un área del saber, y luego ya hablé específicamente de problemáticas que sufren los futbolistas. Ante una lesión, ¿qué tan eficaces son las terapias? ¿No? Por ejemplo, hay muchos jóvenes actualmente que les gusta mucho el fútbol y se enteran de todo, de los futbolistas, no dicen, ah, pues es que tal jugador tuvo una lesión, pero ya le hicieron, está en un equipo de Europa y le hicieron una terapia que es muy buena, que en México todavía no se aplica, pero que allá pues ya le fue muy bien. ¿No? Por ejemplo, acá tenemos algo que le interesaba a Esther, dice la educación de los niños, que pueden ser los hermanos, pueden ser los hijos. ¿Y qué problemáticas hay ahí? Aquí nos surge una problemática, pueden ser muchas, dice, ¿cuál es el aprendizaje de niños hiperactivos?
Imagínense qué pasó con esos niños que en salón de clases eran hiperactivos y que de un día para otro les dijeron, bueno, te vas a quedar en tu casa, siéntate ante una computadora y bueno, ahí pon atención a la maestra. ¿Qué tuvimos como resultado los docentes que tuvimos la experiencia de dar clases en niveles básicos con alumnos de primaria o secundaria? Tuvimos muchas situaciones que pueden ser cualquiera de ellas tema de investigación. Nos enteramos de muchas cosas, muchos alumnos, por ejemplo, no estaban poniendo atención en clase, se les llamaba y estaban en otra cosa, o sea, en lugar de clase se ponían a jugar con el teléfono. Hubo niños que estaban en videollamadas con amigos, estando en clase según. Nos dimos cuenta también que los papás no ponen atención a los hijos, por ejemplo, no se involucran en su aprendizaje. Nos dimos cuenta que muchos niños sufren violencia familiar. Nos dimos cuenta de muchísimas cosas justamente por esto que pasó durante la pandemia. Y cualquiera de esos problemas puede ser problema de investigación. ¿No? Aquí tenemos las ideas posibles, los métodos de enseñanza de la investigación basados en la computación para niños hiperactivos en edad preescolar, cuáles son los efectos de los medicamentos para calmar la hiperactividad, etcétera. Esther nos decía algo relacionado, nos decía que su tema de investigación es qué tan eficientes son las estrategias didácticas lúdicas utilizando la tecnología, por ejemplo. Entonces acá tenemos, ¿no? varios ejemplos de intereses, ¿no? Emigración de mexicanos a Estados Unidos, por ejemplo. A lo mejor podemos contestar esto desde la sociología, uso de redes sociales en internet, lo podemos contestar desde la psicología social, por ejemplo, o desde la psicología clínica. Entonces tenemos que ir justamente revisando qué es lo que vamos a hacer y cómo, ¿sale? ¿Cuál es mi interés personal? ¿Cuál es mi campo del saber? ¿Cuáles son mis ideas posibles para generar un tema de investigación? No sé si hasta aquí esta parte quede claro o tengan alguna duda. ¿Cómo vamos, chicos, chicas? Bien, profe. ¿Bien? Vale, me parece excelente. De todos modos, recuerden, deténganme. Y bueno, vamos a la última parte, que es plantear el problema de investigación. Que esto, bueno, es lo que ya hemos mencionado. Tenemos que pensar en una problemática, en una pregunta. Y tenemos estos elementos para plantear en serio y con formalidad un problema de investigación. Sampieri nos menciona estos 5 elementos que están relacionados entre sí. Lo primero que tenemos que tener claro son los objetivos que persigue mi investigación. Por ejemplo, yo les preguntaría, ok, ¿quieres investigar este tema? ¿Para qué? ¿Cuáles serían tu objetivo? Ah, mi objetivo sería conocer, o mi objetivo sería comprender, o mi objetivo sería aplicar. Si se dan cuenta, comienzo con un verbo, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir por qué comienzo a redactar un objetivo con un verbo? No sé si ya lo hayan revisado en alguna otra materia o aún no, pero en educación es fundamental. Porque el verbo implica la acción, ¿no? Y yo creo que es el por qué lo vas a hacer o por qué vas a hacer ese tema o por qué elegiste ese tema. Así es. Sí, tiene relación con esto, pero no sé si han escuchado hablar de la taxonomía de Bloom. ¿Han escuchado hablar de la taxonomía de Bloom? ¿No? Ok, bueno, de acuerdo, están iniciando la carrera, la licenciatura, pero anótenlo por ahí porque es como de estas cuestiones fundamentales en ciencias de la educación y en educación en general, sobre todo si ustedes en algún momento también van a hacer examen para concursar para una plaza, ustedes tienen que dominar la taxonomía de Bloom, por ejemplo. ¿Qué es la taxonomía de Bloom? La taxonomía de Bloom es una especie de organizador gráfico en el que Bloom nos explica, depende qué es lo que queremos hacer. Si queremos que el niño aprenda, comprenda, ¿no? Depende de qué estamos trabajando. Y Bloom redacta con un verbo, ¿no? Aplicar, comprender, leer, ¿no? La acción, como decía Sibley,
pero cuando ustedes realizan un trabajo de investigación, sea un proyecto de investigación, sea una tesis, una tesina, tienen que revisar la taxonomía de Bloom, porque ahí se van a dar cuenta de cómo poder redactar un objetivo. Mi objetivo al hacer esta investigación es comprender por qué, y algo como a lo mejor tan sencillo, por comprender por qué los niños durante la pandemia aprendieron mejor, o por qué aprendieron mejor con lo lúdico que con lo tradicional, ¿no? Porque es mejor que los niños aprendan a través del juego y no aprendan a través de lo impuesto. Hay algunos autores que dicen que porque el juego es natural, ¿no? O sea, aprendemos así jugando y a través del juego es como naturalmente deberíamos de aprender. Montessori, por ejemplo, pues tiene también ahí sus opiniones al respecto. Bueno, entonces los objetivos se redactan con base en la taxonomía de Bloom. Recuérdenlo, de hoy y para siempre en la eternidad. ¿Vale? Las preguntas de investigación es lo que ya estamos realizando un poco, afinando, diciendo, a ver, ¿cuál es mi pregunta? ¿Cuál es mi problemática? ¿Qué es lo que yo me quiero responder? Y por último, por último de lo que veremos hoy, es la justificación. ¿Pero qué es la justificación? En palabras muy sencillas, justificar una investigación es explicar o exponer las razones del por qué es necesaria e importante mi investigación. Si yo les pregunto a ustedes, ¿es importante su investigación? Lo ideal sería que me respondieran que sí. Ya les preguntaría yo, ¿por qué es importante? Y todas esas razones serían su justificación. ¿Por qué es importante que investigues este tema? No, porque a veces son problemas o cuestiones personales. Pero como también nos mencionaba una maestra en la universidad, tu investigación le tiene que importar por lo menos a 3 personas para que sea relevante. Si no le importa a 3 personas, por decir un número, ¿no? Pero evidentemente la idea es que nos importe más, pues no es relevante que lo realices. ¿No? Porque a veces tenemos necesidades muy personales, ¿no? Quiero investigar por qué no me quiere, o quiero investigar por qué me dejó. Bueno, eso ya será como algo muy personal. Pero un problema de investigación académico, científico, tiene que justificarse porque es necesaria realizar esta o cual investigación. ¿De acuerdo? Y bueno, cerramos con algunos criterios para evaluar la importancia potencial de una investigación que nos menciona Sampieri en el capítulo 3, son conveniencia, relevancia social, las implicaciones prácticas, el valor teórico, la utilidad metodológica, son algunos de los criterios. Ustedes pueden redactar su justificación hablando de esto, de que hay una relevancia social, ¿no? Por ejemplo, para Educatón, que es el otro programa que yo trabajo también aquí con esta misma escuela, en algún momento me tocó hacer investigaciones y explicar por qué era viable que hubiera programas como Educatón, porque evidentemente 1 de cada 2 mexicanos no cuenta con bachillerato. Y ese es un problema social que se llama, en términos educativos, rezago educativo, rezago académico. ¿México está en un rezago académico? Sí. Sí, ¿por qué? Porque el 50% de la población no cuenta con estudios de nivel medio superior. ¿Cuáles son las razones? Bueno, pues por eso viene la investigación. Las razones pueden ser económicas, pueden ser familiares, pueden ser incluso sociales. Entonces, esto es producto de una investigación. Por ahí nos trae algunos ejemplos. En el capítulo 3 les recomiendo que lo revisen. Cómo redactar una justificación. ¿No? Mariana justifica su estudio, que ella está investigando sobre el noviazgo, por ejemplo. Y entonces dice, de acuerdo con Méndez, o sea, cita de entrada a un autor, una de las preocupaciones centrales de los jóvenes lo constituye la relación con su pareja sentimental. En algunos estudios como el de Mendoza, citó a otro autor, y el de Stafford y Meroya, se encontró que los universitarios que tienen dificultades con sus parejas o se encuentran físicamente alejados de ellas, tienen un desempeño académico más bajo quienes llevan una relación armónica y se frecuentan con regularidad. Es decir, ya nos dice que es importante investigar el noviazgo porque, pues a través del noviazgo, el nivel académico de las personas se verá afectado. Y entonces, bueno, empezamos a leer un poco el ejemplo que nos redacta Mariana, que está investigando el noviazgo.
Pero bueno, esto se los comento porque la tarea que obviamente les va a quedar para la siguiente sesión es que redacten en media cuartilla la justificación de su tema. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? No sé si tengan alguna otra duda, pregunta, inquietud. Hasta el momento, ¿cómo vamos? La tarea de la justificación, ¿para cuándo se tiene, cuándo es el día que usted pone como límite para entregarla? Los viernes, en la noche, viernes 12, bueno, 00 horas, ¿no? Ya pase para amanecer sábado, es el límite, sin problema. ¿Vale? Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Cómo vamos al momento? ¿Cómo ven? Es un poco teórico, sí, es un poco académico, es un poco riguroso, pero la investigación generalmente lo exige. Estamos haciendo investigación, estamos haciendo ciencia. De hecho, creo que estoy muy light. Trato de hacer las cosas un poco más sencillas, pero finalmente, pues la parte teórica siempre será así, ¿no? Sistemática, un poco gruesa, un poco dura, porque estamos tratando de hacer eso, ciencia, no cualquier cosa. Probablemente, o sea, ¿quién no nos dice que a lo mejor ustedes en algún futuro lo que escriban en esta materia o en una tesis se estará publicando en una revista de educación o en un artículo? Y a propósito, y por cierto, y para terminar como regalo, creo que no les he mencionado que ustedes pueden buscar en Google algo que se llama el COMIE, que es la revista mexicana de educación. Busquen por ahí, tecleen en Google y van a encontrar ahí todos los artículos actuales, investigaciones que se hacen actualmente de educación. Ahí está, como se dice coloquialmente, la crema innata de las investigaciones educativas en nuestro país, en el COMIE, ¿vale? Muy bien. Pues bueno, un placer como siempre verles. No sé si tengan alguna otra observación, inquietud, duda, pregunta. Bueno, Xochitl me dice que le envió la tarea, pero de acuerdo al tema de investigación, aunque no sé si está bien. Les estoy regresando la tarea entre el domingo y el lunes para que ustedes vayan corrigiendo. Les hago las observaciones pertinentes y con base en ello, pues lo van corrigiendo, lo vamos depurando. La siguiente clase dedicamos una parte a la asesoría para checar cada uno de los temas y individualmente, pues ya cada uno les envió su retroalimentación. Y pues cualquier duda estamos en contacto. Vayan con base en las correcciones corrigiendo, redactando su justificación y nos vemos la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Ok, profe, gracias. Gracias, hasta luego. Claro, gracias a ustedes. Cuídense mucho, bonito fin de semana. Un abrazo a todas. Nos vemos.